¿Qué tal? Bienvenidos. Filosofías de Diderot y Holbach. Denis Diderot fue un filósofo, escritor y enciclopedista francés que jugó un papel esencial y crucial en la Ilustración. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde la filosofía hasta la ciencia, pasando por la literatura y la crítica de arte también. Realmente diríamos que su filosofía tuvo una gran influencia en el siglo XVIII y también en siglos posteriores como siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Denis Diderot nació en 1713 en Langres, Francia. Es uno de los pensadores más influyentes del siglo XVIII y su trabajo más conocido es la elaboración de la enciclopedia, la dirección de la misma, a mediados más bien del siglo XVIII, y no solo buscaba compilar el conocimiento existente en la época, sino también promover las ideas ilustradas de razón, progreso y laicismo. Se puede afirmar que la filosofía de Diderot es una mezcla de empirismo, materialismo y crítica social y también religiosa. Su enfoque se basa en la experiencia sensorial, la materia y la capacidad humana para el conocimiento, lo que le coloca en una línea de pensamiento que desafía las creencias religiosas y metafísicas clásicas o tradicionales. En cuanto a su empirismo y materialismo es evidente, está influenciado por Locke, por Hume también, etc. Y hay que decir que Diderot fue un firme defensor del empirismo. La idea de que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial es algo evidente en él. Está influenciado por John Locke, el gran creador del empirismo moderno, que argumentaba que nuestras ideas y conocimientos se forman a través de las sensaciones que recibimos del mundo exterior. Este enfoque empírico o experiencial se ve reflejado en su crítica a las nociones innatas y a los conceptos a priori del conocimiento, proponiendo que todo modo de conocimiento comienza con la experiencia. En ese sentido, también hay que hablar de su materialismo. Diderot considera que es una piedra angular de su filosofía, la actitud materialista. Creía que todo en el universo está compuesto de materia en movimiento, así lo manifiesta en sus libros, en sus obras. Este materialismo lo llevó a rechazar la existencia de entidades metafísicas o sobrenaturales, argumentando que la vida y el pensamiento son productos de procesos materiales. No en vano, el cerebro es algo material. En su obra Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza de 1754, Diderot explora cómo los fenómenos naturales pueden ser entendidos a través de la ciencia y la observación, sin recurrir a explicaciones de tipo sobrenatural o religioso. También es evidente una crítica a la religión en las obras de Diderot, en los libros, en los escritos. Diderot es conocido por su crítica radical a la religión organizada, particularmente al cristianismo. En su obra esto aparece continuamente en distintos libros que él escribió, incluso en cartas que se conocen de él, etc. Y podemos decir que pues realmente él desafía muchas creencias religiosas tradicionales, yo diría que todas, sugiriendo que nuestras ideas sobre Dios y la moralidad están realmente condicionadas por nuestras percepciones sensoriales y no por una verdad divina. Podemos decir que estas ideas pues le valieron a Diderot un breve encarcelamiento por sus ideas subversivas, y realmente esto fue algo absolutamente injusto, porque él tenía un trato afable, amable y simplemente exponía sus ideas. A lo largo de sus escritos, Diderot argumenta que la religión es una construcción humana utilizada para controlar y oprimir a las masas. Y promueve un enfoque secular y racionalista, sugiriendo que la moralidad y la ética deben basarse en la razón y la naturaleza humana, en lugar de en dogmas religiosos. Su posición anticlerical y su defensa de la libertad de pensamiento y de expresión son aspectos centrales de su filosofía ilustrada. En consecuencia, podemos decir que ha contribuido a la libertad de pensamiento de una forma extraordinaria. En cuanto a la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de las profesiones o de los oficios, es sin duda la obra más famosa de Diderot, publicada entre 1751 y 1772. Es una obra monumental que pretendía compilar y difundir el conocimiento de la época, promoviendo los ideales ilustrados. Junto con Jean d'Alembert, Diderot editó y contribuyó a esta enciclopedia de una forma esencial, y esta enciclopedia incluía entradas o artículos sobre ciencia, tecnología, filosofía, arte y más conocimientos. La enciclopedia, además, no solo es una recopilación de conocimientos, sino que también fue un vehículo para la crítica social y política también.
A través de sus artículos o entradas, Diderot y sus colaboradores cuestionan las instituciones tradicionales de su época, también discuten la autoridad religiosa y las estructuras de poder. La obra fue vista como una amenaza por las autoridades religiosas y políticas de su época y fue objeto de censura y prohibición. En cualquier caso, diríamos que hubo intentos en España, por ejemplo, de crear también algo parecido a la enciclopedia. En cuanto a la filosofía moral y política, decir que Diderot también hizo contribuciones significativas a la filosofía moral y política. Su obra pues abunda en estas cuestiones realmente y podemos decir que también pues hay que señalar que Diderot compara, por ejemplo, las costumbres de los pueblos indígenas en una de sus obras con las que son propias de la sociedad europea, sugiriendo que la moralidad es relativa y que las normas sociales deben basarse en la naturaleza humana fundamentalmente y no en imposiciones arbitrarias. Esto, diríamos, plantea también la capacidad de razonamiento crítico que tenía el propio Diderot. En su filosofía política, además, Diderot defiende la libertad individual y la igualdad, critica el absolutismo político de su época y la desigualdad social, abogando por una sociedad más justa y racional. Aunque no desarrolló una teoría política sistemática, él vivió en la época del despotismo ilustrado, sus ideas influyeron en los pensadores revolucionarios que buscaron transformar la sociedad francesa en las décadas siguientes. En cuanto a su filosofía del arte y de la estética, pues también hizo contribuciones muy notables. Diderot también es conocido por sus escritos sobre arte y estética. Y él desarrolló una serie de críticas en relación con el arte y podemos decir que en su correspondencia literaria también se muestra pues ejercicios de crítica, de arte, y Diderot aplica su enfoque filosófico a la evaluación o valoración del arte, argumentando que el arte debe reflejar la realidad y evocar una respuesta emocional en el espectador. Y esto para él era algo evidente, y él mismo lo muestra en sus escritos filosóficos. Diríamos, este enfoque emocional, sentimental en cierto sentido, y Diderot explora la relación entre la belleza también y la naturaleza. Argumenta que el arte debe ser una imitación de la naturaleza, pero también debe trascenderla al expresar las emociones y también la creatividad humana. Esta visión estética refleja también su enfoque materialista y empírico, al tiempo que reconoce la capacidad del arte para comunicar significados profundos y complejos también. En este tipo de cuestiones, pues él desarrolla muy bien sus ideas y de una forma, por otra parte, pues muy apropiada. En cuanto a la filosofía de la ciencia, hay que decir que Diderot es otro tema que trata y que es básico en su pensamiento. Por ejemplo, en su obra Pensamiento sobre la interpretación de la naturaleza, Diderot aboga por una comprensión científica del mundo basada fundamentalmente en la observación y también en la experiencia y en la experimentación. Critica además los métodos especulativos de la ciencia tradicional y promueve un enfoque empírico o experiencial que considera la naturaleza como un sistema dinámico y en constante cambio. Además, también está interesado en las implicaciones éticas y filosóficas de los avances científicos de su época, y eso pues aparece expresado en distintas obras que él escribió, en las que explora cuestiones sobre la vida, la conciencia y la biología, anticipando debates contemporáneos sobre la mente y el cuerpo, y también pues sus escritos científicos o relacionados con la ciencia reflejan su creencia en el poder de la razón y la ciencia para mejorar la conducta humana. En cuanto a su materialismo, pues hay que decir que también analiza lo que es el determinismo, y el materialismo de Diderot se extiende también a su visión del determinismo. Argumenta Diderot que todos los fenómenos del universo, incluidos los pensamientos y también las acciones humanas, son el resultado de causas materiales. Y esta perspectiva pues es una perspectiva determinista que lo lleva a rechazar la noción de libre albedrío en un sentido total o absoluto, sugiriendo que nuestras decisiones y comportamientos están condicionados por la naturaleza y también por las circunstancias. Yo aquí discrepo y considero que somos libres a pesar de las leyes naturales y a pesar de las circunstancias.
De todas maneras, Diderot también reconoce la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad de la educación y la cultura para influir en los comportamientos. En cuanto a su visión del determinismo, hay que decir también que no es rígida, sino que admite la posibilidad de cambio y desarrollo a través del conocimiento y también de la reflexión, con lo cual su determinismo es relativo, podríamos decir. Y en cuanto a la naturaleza humana, desde la perspectiva de Diderot, pues él mismo considera que hay que desarrollar una visión humanista y optimista de la naturaleza humana, sobre todo optimista. A diferencia de algunos de sus contemporáneos que veían al ser humano como inherentemente corrupto o egoísta, Diderot cree en la capacidad de la humanidad para el progreso y la mejora moral. Argumenta que a través de la educación y de la razón, los seres humanos pueden alcanzar un mayor entendimiento y vivir en armonía con la naturaleza y entre ellos mismos. Esto pues es algo positivo en sí mismo y es algo destacable en su interpretación filosófica de la vida. Además, esta visión se refleja en su defensa de la educación pública y su crítica a las instituciones que perpetúan la ignorancia y también la superstición. Diderot ve el conocimiento como un medio precisamente para la emancipación y para la libertad y cree que la difusión del saber es esencial para el desarrollo de una sociedad justa y racional. En este orden de cosas, pues hay que señalar que también la influencia de Diderot ha sido enorme, ha sido muy extensa. En este orden de cosas también, pues hay que señalar que la filosofía de Diderot, insisto, ha influido enormemente en la cultura y en la filosofía. Su trabajo en la enciclopedia tuvo un impacto duradero en la difusión de las ideas ilustradas y en la promoción de un enfoque racional y secular del conocimiento. Sus críticas a la religión, la política y la sociedad prepararon también el terreno para las reformas sociales y políticas de la Revolución Francesa de 1789. Además, también hay que reseñar que su enfoque interdisciplinario y su capacidad para conectar la filosofía con la ciencia, el arte y la literatura lo convierten en un precursor de muchos desarrollos intelectuales modernos. La obra de Diderot sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo una visión crítica y reflexiva de la condición humana y de las posibilidades del conocimiento también. Por tanto, sus obras son esenciales para la filosofía. De forma conclusiva, o como conclusión, decir que Denis Diderot fue un pensador clave de la Ilustración, cuya filosofía abarca un amplio espectro de temas, desde el empirismo y el materialismo hasta la crítica social y la estética. Su enfoque interdisciplinario, su defensa de la razón y la experiencia sensorial y su crítica de las instituciones tradicionales han dejado, podemos decir, una marca indeleble en la historia del pensamiento occidental. A través de sus escritos, Diderot nos invita a cuestionar nuestras creencias, a buscar el conocimiento y también a trabajar por una sociedad más libre y racional. En cuanto a la filosofía de Holbach, el barón de Holbach, hay que decir que fue un filósofo, enciclopedista y escritor francés de origen alemán, conocido por sus contribuciones a la filosofía materialista y atea en el siglo XVIII. Su filosofía se centra en el materialismo radical, el ateísmo y la crítica a religiones y supersticiones. Realmente, pues un análisis detallado de su filosofía es realizable y hay muchos libros que tratan la filosofía de Holbach, pero lo mejor es leer sus obras directamente para así entender mejor su pensamiento. Holbach nació en 1723 en Alemania y falleció en 1789 en París, Francia. Fue uno de los principales defensores del materialismo en la Ilustración. Su obra más conocida y más leída es Sistema de la Naturaleza de 1770, que es una exposición radical del materialismo y también del ateísmo, que rechaza las explicaciones sobrenaturales y busca entender el universo a través de la razón y la ciencia. Holbach fue también un colaborador activo de la enciclopedia y también un importante anfitrión de sesiones en los salones filosóficos donde se debatían ideas revolucionarias. Por tanto, influyó mucho también en la Revolución Francesa. En cuanto a su materialismo radical, pues cabe decir que se desprende de su concepción de la vida que rechaza lo divino. Sostiene que todo lo que existe es materia-movimiento,
rechaza cualquier forma de dualismo que divida el mundo en materia y espíritu. Para el espíritu no existe. Y además, para Holbach no hay entidades inmateriales. Todas las propiedades y fenómenos, incluidos los pensamientos y emociones, pueden explicarse en términos de interacciones materiales. Este enfoque materialista implica una visión mecanicista del universo, donde todo está determinado por leyes físicas, leyes materiales, en definitiva. En su obra Sistema de la Naturaleza, Holbach argumenta también que el universo es una máquina gigantesca gobernada por leyes naturales inmutables. Los seres humanos, en ese sentido, forman parte de esta máquina y no son diferentes en sus acciones y también podemos decir sus pensamientos están determinados en el sentido claro por causas físicas y naturales, al igual que los otros seres existentes. Esta visión determinista lleva a Holbach a rechazar la noción de libre albedrío en el sentido tradicional, argumentando que nuestras decisiones están condicionadas realmente por factores materiales y ambientales. En ese sentido, pues parece que se adelanta el materialismo del siglo XIX y del siglo XX. En cuanto al ateísmo y crítica de la religión, Holbach es quizás más famoso por su vehemente ateísmo y su crítica furibunda a la religión, y realmente no solo rechaza la existencia de Dios, sino que también critica las religiones organizadas como formas de opresión y superstición. Además sostiene que las religiones son invenciones humanas, al igual que posteriormente en el siglo XIX dijo, por ejemplo, tanto Marx como Feuerbach, fundamentalmente, que están diseñadas, según él, para explotar la ignorancia y el miedo de las personas. Según Holbach, las instituciones religiosas perpetúan la desigualdad, el autoritarismo y también la ignorancia. Holbach argumenta que la moralidad no debe basarse en doctrinas religiosas, sino en la razón y la naturaleza humana. Propone también una ética laica donde las acciones deben juzgarse por sus consecuencias en el bienestar humano. Critica además la moral religiosa como algo arbitrario y a menudo perjudicial, y de esta manera promueve en su lugar un sistema ético basado en la empatía y también en la utilidad. En este sentido, también hay que decir que en cuanto a la naturaleza y el conocimiento, Holbach se muestra en su filosofía, diríamos, como un pensador que hace o que insiste en la observación y el estudio de lo natural como la única fuente legítima de conocimiento. Rechaza, en consecuencia, las explicaciones sobrenaturales y aboga por una comprensión científica del mundo. Según Holbach, la ciencia y la filosofía deben basarse en la evidencia empírica y la razón, en lugar de en la simple especulación metafísica. Además, hay que señalar también que Holbach también es un firme defensor de las actitudes escépticas hacia las creencias no justificadas. Incluso en su libro Sistema de la Naturaleza insta a los lectores a cuestionar a las autoridades religiosas y tradicionales y a confiar en su propia capacidad de juicio, en su propia razón y en su propia experiencia. Este enfoque refleja algo parecido a lo que decía también Diderot, y refleja también la influencia del empirismo y el racionalismo en su pensamiento, subrayando su compromiso con la búsqueda de la verdad a través de procedimientos científicos. En cuanto a su filosofía moral y política, pues hay que decir varias cosas. En primer lugar, que la filosofía moral de Holbach se basa en el principio de la utilidad, influenciado por el utilitarismo, sin duda. Argumenta que las acciones deben juzgarse por su capacidad para aumentar la felicidad y reducir de la mayor forma posible el sufrimiento. Esta perspectiva ética se opone a la moral religiosa, que ve el propio Holbach como arbitraria y dogmática. En política, Holbach defiende la libertad individual y critica las formas autoritarias de gobierno. Aboga por una sociedad basada en la justicia, la igualdad y la razón. Su visión política es progresista y radical para su tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII. Promoviendo además reformas sociales y políticas que favorezcan la educación, la ciencia y la emancipación del individuo precisamente de las supersticiones y de las autoridades opresivas. En ese sentido, también se puede decir que en cuanto a sus influencias filosóficas, el propio Holbach, por supuesto, está influenciado a mi juicio básicamente por el empirismo, pero también por una variedad de filósofos, incluidos John Locke, Thomas Hobbes y Spinoza. De Locke toma, por ejemplo, la importancia
de la experiencia sensorial y la razón también como fuentes de conocimiento, pero sobre todo de la experiencia. De Hobbes adopta Holbach una visión mecanicista y determinista de la naturaleza humana y de la sociedad, y de Spinoza recibe Holbach la influencia del panteísmo y el rechazo a las explicaciones religiosas, espirituales o sobrenaturales. Por lo tanto, hay un rechazo de cualquier tipo de espiritualismo. Además, Holbach está profundamente influenciado por la tradición materialista francesa, incluyendo a pensadores como Pierre Gassendi, Lametrie, por ejemplo, etc. Esta tradición ve la materia como la base de toda la realidad y rechaza cualquier forma de dualismo o idealismo. Además, se puede afirmar que también en la enciclopedia y en el proyecto ilustrado pues aparece el pensamiento de Holbach, ya que fue un colaborador activo de la enciclopedia o del diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios o profesiones, que fue editada por Diderot y d'Alembert, y podemos decir que su participación en este proyecto refleja sin duda su compromiso con los ideales de la Ilustración, que son la difusión del conocimiento, fundamentalmente, la promoción de la razón y de la ciencia y la crítica a las instituciones tradicionales, que eran en buena medida opresivas. A través de sus contribuciones a la enciclopedia, pues Holbach busca desafiar las supersticiones y promover una visión secular y racional del mundo. Sus artículos abordan además una amplia gama de temas, desde la filosofía y la ciencia hasta la política y la religión, siempre con el objetivo de fomentar una comprensión más crítica y empírica de la realidad. Y en este sentido también hay que decir que en cuanto al determinismo y el libre albedrío, Holbach pues considera que el determinismo es una característica central de la filosofía que a su juicio es acertada. Sostiene que todas las acciones humanas están determinadas por causas naturales y materiales. En Sistema de la Naturaleza, en esta obra de Holbach, argumenta que la noción de libre albedrío es una ilusión creada por nuestra falta de comprensión de las verdaderas causas de nuestras acciones. Yo en este punto discrepo de Holbach, porque considero que hay una libertad y que hay un indeterminismo en las acciones humanas. Para Holbach, comprender el determinismo natural no implica fatalismo, sino una oportunidad para mejorar nuestras vidas a través del conocimiento y la educación, con lo cual aquí da a entender que ese determinismo es relativo. Al entender que las causas que influyen en nuestro comportamiento, podemos intentar que realmente seamos conscientes de ellas y cambiar las condiciones que producen efectos negativos y promover, en cambio, aquellos comportamientos, aquellas acciones que fomentan el bienestar y la felicidad. En ese sentido, podemos decir que también el mismo Holbach analizó lo que es la sociedad y la naturaleza humana y tiene una visión optimista de la naturaleza humana y el potencial de la sociedad. A pesar de su determinismo, cree en la capacidad de los seres humanos para mejorar y progresar de una forma libre. Sostiene que la educación y la ciencia son fundamentales para el desarrollo humano y la creación de una sociedad más justa y racional. En esto coincide, por ejemplo, con Diderot y con otros pensadores ilustrados, y podemos decir que en su obra Holbach critica las instituciones sociales y políticas que perpetúan la ignorancia, la superstición y la opresión. Aboga por reformas que promuevan precisamente la libertad, la igualdad y el bienestar de todos los individuos. Su visión es, por tanto, profundamente humanista, humanizadora, centrada en la dignidad y el potencial de cada ser humano para contribuir al progreso de la humanidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.